Este es un sermón que lo di hace un tiempo, hace unos años, en Belice, la base de este sermón, pero como uno va aprendiendo, va mejorando, tratando de mejorar, de enriquecer con todo lo que uno va aprendiendo y estudiando, pues ya no es tan como lo di en Belice. Vamos a hablar esta tarde ya. Quisiera que habláramos de tres cosas, de tres palabras que están relacionadas, pero que son distintas. Están relacionadas porque en nuestra relación con Dios están relacionadas, ¿no? Hay una relación entre ellas. Estas palabras son la forma, la apariencia y la esencia. La forma, la apariencia y la esencia. Somos parte de la iglesia de Dios, ¿no? Eso es el primer punto que hay que remarcar, es que somos parte de la iglesia de Dios. No somos nosotros aquí toda la iglesia de Dios, pero somos parte de la iglesia de Dios. Y como parte de la iglesia de Dios, somos parte de las primicias, los primeros frutos. Eso lo sabemos, ¿no? Lo repasamos cada año en Panes sin Levadura. Somos parte de las primicias. Somos de los llamados en este tiempo anterior a la segunda venida de Cristo, ¿no? Somos un grupo pequeño, ¿no? Pero que tiene a Dios dentro de ellos. Entonces somos un grupo pequeño, pero fuerte, sólido, creciente, ¿no? Somos un grupo especial y privilegiado en realidad, porque la gran mayoría de la humanidad solo va a venir a conocer lo que nosotros conocemos hoy hasta en el reino de Dios. Entonces somos un grupo que Dios llamó, y como en el himno que cantamos, no nos llamó por nuestra sabiduría, por nuestras riquezas, por nuestra grandeza. Nos llamó porque así lo dispuso. Y hay un propósito para eso. Tenemos trabajo que hacer en esta vida, ¿no? Tenemos cosas por hacer. Estamos en formación, estamos en preparación para el reino de Dios. En este proceso de formación, de preparación, hay cosas que podemos dar por sentado. Es fácil dar por sentado las cosas, ¿no? Podemos suponer, por ejemplo, que estamos haciendo bien todas las cosas, que estamos bien delante de Dios. Podemos suponerlo, y puede ser así, o puede que no. Puede ser que si hay algo mal en nosotros, no somos capaces de verlo, no somos capaces de percibirlo, de entenderlo, ¿no? Por eso es bueno el compañerismo en el que unos a otros, con amor y con dulzura, nos hacemos ver dónde hay fallas para que podamos mejorar. Que es también el propósito de sermones, sermoncillos, de las lecturas que recibimos, los folletos, los libros, todo lo que tenemos como iglesia. Pero podemos perder de vista lo que esté mal en nosotros. De hecho, podemos sinceramente ser incapaces de verlo, lo cual no quiere decir que no esté ahí, sino que no lo vemos. Tenemos errores, defectos, problemas y no lo vemos. Es posible no ver lo que está mal en nosotros. Pero es fácil ver lo que está mal en el vecino. Eso sí nos es más fácil. A todos, ¿no? Y eso puede convertirse en un problema. Enfocarse en lo que está mal en el otro, en vez de en mí. De eso habló Jesús. Ya lo sabemos, ¿eh? Podemos carecer de ideas claras sobre lo que tenemos que hacer como hijos de Dios en nuestras vidas. Yo tengo ya 34 años en la iglesia, y creo que el que más años tiene es usted, ¿no?, en la iglesia. Y hemos visto muchas cosas. Hemos llegado a puntos en que ha habido suponemos que estamos haciendo bien las cosas, y no era así. Y los resultados sucedieron. No tener claridad de qué está bien y qué está mal es un problema que puede afectar a la iglesia. Una cosa es tener la doctrina sana y pura, otra es tener la visión sana y pura de esa doctrina para aplicarla en nuestras vidas. Porque seguir a Dios significa hacer lo que Dios ha establecido como correcto.
ni más ni menos. No le añado. Ah, sí, Dios dijo, pero yo le voy a poner estas otras 40 cositas, ¿no? Dios dijo estos 10 mandamientos, pero como les decía en el último sermón que di hace varias semanas, yo solo creo en 5 mandamientos, en otros 5 no. No tenemos derechos. Dios es quien establece lo que es correcto. Y nosotros somos seguidores. Seguimos eso que es correcto. Empecemos hablando un poco de la forma de las cosas. Porque la forma de las cosas en algún momento se despreció. Son formas, no importa, ¿no? Y nos volvimos una especie de hippies espirituales en la iglesia por un tiempo. Éramos antiformas, algunas personas en la iglesia. Pero Dios estableció un cierto tipo de estructura para nosotros como iglesia. Y eso requiere cierta formas de hacer las cosas. Por ejemplo, estamos reunidos hoy porque es Sabbat, es día de reposo. Es el día que Dios estableció como santo. No cualquier día, no nos reunimos el domingo como hacen muchos, ni cualquier día como piensan otros. Hacemos las cosas como Dios lo dice, ¿no? Dios pone la estructura y nosotros hacemos de acuerdo a esa estructura, actuamos dentro de esa estructura, ¿no? Una ampliación del día de reposo es las 7 fiestas anuales. No estamos preocupados porque ya viene Navidad y quiero el último disco de moda, que arbolito lindo de Navidad y que no importa. Y que los regalos y que va a ser Black Friday el otro viernes y no nos importa. Si acaso nos importa porque necesitamos algo y lo vamos a comprar más barato. Pero no estamos preocupados porque viene Navidad y Año Nuevo y Día de Reyes. No nos importa. Estamos enfocados en que viene la Pascua. En abril 20 o 21. No me acuerdo bien. En eso estamos enfocados. Esas son formas. Dios establece 7 fiestas y a cada una le da características específicas, ¿no? Y símbolos. Son formas, ¿no? Las guardamos porque nos muestran el plan de Dios. ¿Cómo conocemos el plan de Dios para la humanidad? Lo estamos repasando una y otra y otra y otra vez. Y no nos aburre, porque cada vez es nuevo. Es como cuando en galerías, en el centro comercial Galerías, miren mis hijos cómo están de grandes, y cuando eran pequeñitos, cuando eran chiquititos así, pusieron de novedad en centros comerciales entonces un carrusel, eso de caballitos, y los llevábamos y los subíamos en los caballitos, y pues uno se para en un lugar, ¿eh? Y ellos dan la vuelta y esperan y dan la vuelta y dan la vuelta. Y cada vez que pasaban emocionados. Adiós, papi. Y la siguiente, adiós. Y eran 10 vueltas y las 10 estaban emocionados. Eso es como nosotros vivimos las fiestas cada año. Un nuevo ciclo. ¿Ah? Y es el mismo ciclo de fiestas, pero la enseñanza va avanzando y nosotros vamos siendo diferentes y recibimos más enseñanza. La ignorancia no debe ser la marca del pueblo de Dios, sino el conocimiento. ¿Por qué la iglesia de Dios se tuerce, se pierde? Por falta de conocimiento. Si no conocemos lo correcto y lo incorrecto, vamos a actuar equivocadamente. Y parte de eso son estas formas que nos permiten conocer. En todos estos días hay un pedacito del plan de Dios, ¿no? Una forma, ¿no? Y dentro de los días santos, el Sabbat semanal y las 7 fiestas anuales, hay días santos anuales, y en todos esos días hay santas convocaciones. Y la santa convocación es una forma dentro de otra forma. El Sabbat es una forma, y la santa convocación está dentro del Sabbat. Formas dentro de formas. Es interesante, y son formas que Dios ha establecido. No nos las hemos inventado.
Ahora, sí tenemos cierta flexibilidad, por ejemplo, en tabernáculos. ¿Ah? Los días santos, los días de santa convocación estrictamente son el primero y el último, y el sabbat semanal. Pero nos reunimos en los otros días también. No son técnicamente santas convocaciones, pero son reuniones de la iglesia durante la fiesta. Son formas. Luego, dentro de la santa convocación, ya que Dios la establece algunos parámetros, otra forma dentro de una forma, dentro de otra forma. Son formas. Y de la santa convocación se dice, por ejemplo, en Hebreos 10:25, que se los voy a leer, que no debemos dejar de congregarnos. Esa es una forma. Esa es algo, parte del respeto y de las formas de la santa convocación. Siempre que nos sea posible, no debemos dejar de congregarnos. Ahora que estamos más internetizados, pues es fácil, si no podemos asistir a la santa convocación, recibirla en línea. Y ese es el cuidado que estamos teniendo de ponerla a disposición cuando hay personas que no pueden asistir. Dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos. Los voy a exhortar. Y a mí de chiquito no me sonaba nada exhortar, porque quiere decir animar, dar ánimo, motivar al otro. Motivémonos unos a otros. Y con mayor razón, cuando vemos que el día se acerca. El día del que ya hablamos en el sermoncillo, la segunda venida. Otra norma dentro de la santa convocación es que nos preparamos físicamente. Nos vestimos para la ocasión. Decencia y orden. Como dice 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. En otras partes habla el Nuevo Testamento de cómo vestir, ¿no? Y dice que vestir con decoro, con pudor, con modestia. No estamos en un desfile de modas, ni es vestirse para la discoteca. Es la santa convocación. Nos vestimos con decoro, con pudor, con modestia, con decencia, con orden, con sencillez. Formas, dentro de formas, dentro de formas. Y todas son parte de lo que Dios establece. Las formas son parte de lo que Dios establece. Las formas que Él establece. Hay formas de hacer, de adorar a Dios. Y Él es el quien nos dice. ¿Y qué pasa donde no hay una forma y no sabemos? Dios no ha legislado al respecto, no ha establecido al respecto. Espera que usemos los principios de vida, de amor a Dios y amor al prójimo, para decidir cuáles son las formas correctas de actuar, de pensar y de vivir. Hay más formas, hay formas bien importantes. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo no es magia. El bautismo en algunas líneas de pensamiento del cristianismo tradicional es considerado un rito mágico. Ahí se salvó. Y lo consideran algo como sobrenatural. Cuando el bautismo es un símbolo. ¿No? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y con Cristo muero en el bautismo. Cuando me sumergen, muero con Él. Cuando salgo una nueva persona. Es un símbolo de un juramento. Cuidado con el bautismo y con el matrimonio. Son juramentos que hacemos con Dios. Son pactos de vida y muerte que hacemos con Dios. Mi vida es tuya. ¿No? Quiero ser uno contigo. Dejo todo lo que soy y te sigo. ¿No? Y es un símbolo. Es un símbolo. Es una forma. No es que nos bautizamos y entonces es magia, es hocus pocus, es abracadabra. Es un símbolo de aceptación. El proceso que nos llevó a ese momento del símbolo ha sido largo.
¿no? De comprensión, de llegar a un punto en que de veras entendemos el propósito detrás de las formas. Ahí es donde entra la esencia de las cosas. La forma y la esencia de las cosas. El lavamiento de pies. Jesús lava los pies a sus discípulos y se escandalizaron. De seguro que ya cada quien se había lavado sus piecitos y había entrado a cenar y no esperaban que Jesús, es que Dios les lavó los pies. Pero culturalmente eso implicaba humillarse a uno mismo al máximo. Entre los criados romanos, los mismos criados en las casas miraban de menos al que le limpiaba los pies a los demás, a las gentes en la casa. Era el puesto más humillante para un criado, para un esclavo. Y Jesús lo hizo. No para dar un espectáculo y salir en la tele, en televisión a todo el mundo. Ah, miren, estoy lavando los pies ¿no? Sino para enseñar a los discípulos a romper con la mentalidad humana, ¿no? De que el que esté en autoridad abusa de los demás, de que el que esté en autoridad se aprovecha, de que hacer como hacen los gobernantes de este mundo y enseñarles a hacer como Dios hace como gobernante de todo el universo. ¿Y los diezmos? Si a Dios no le hace falta dinero, ¿no? Yo gano mi dinero y pongo aparte el diezmo. Y Dios, ¡ay, qué bueno! Porque voy a pagar la luz, el agua, el internet. No pasa. Dios no necesita nuestro dinero. Pero es una forma que Él instaló. ¿Por qué? Para que aprendamos a dar a Dios lo que es de Dios. Para que aprendamos a vencer la codicia. Pero el dinero de Dios no lo ponemos en un altar y le damos fuego y ¡ay, Dios, que te llegue el olor a tinta de dólar! ¿No? Sino que lo usamos, ¿no? Según la ley, hay 3 diezmos, ¿no? Primero, que es para el funcionamiento de la iglesia. De ese vamos a alquilar el local, por cierto. El segundo, que uno lo va guardando, ¿no? En una cuenta, debajo del colchón, en un tunquito, en lo que sea, lo vamos guardando para las fiestas anuales. Y el tercero, que era una disposición en un ciclo de 7 años, el tercero y el sexto año había un tercer diezmo, ¿no? Eso, bueno, no voy a ahondar mucho en eso, pero era para los pobres de la tierra, para los necesitados. Ahora, la iglesia estableció que si los pobres y necesitados somos nosotros, entonces, y hay muchos impuestos ahora, entonces sobre eso se estableció algo distinto, pero no voy a ahondar en eso ahora, pero son símbolos, son formas que Dios establece para romper con el que todo para mí, y pensar en los demás, y pensar en guardar las fiestas, y siempre lo disfrutamos nosotros, pero no lo administramos nosotros. Y Dios nos enseña a dar. El bautismo es requisito, y la imposición de manos. Incluso Aquila y Priscila oyen a Apolos y lo llaman aparte y le dicen, tú fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Dicen, te impusieron las manos, recibiste el Espíritu. Y Pablo también se encuentra otra gente y le dice, ¿qué es eso? No sé qué es eso. Y le dije, no, están incompletos, tienen que completarlo. Y lo hicieron por estas personas, porque eran requisitos, son formas que se requieren como iglesia de Dios. Son formas que nos ayudan a ser fieles con Dios en distintos aspectos de la vida. Aprendemos a ser responsables. Y así, por ejemplo, tenemos todas estas cosas físicas. Yo me acuerdo, y quizás era mi error en ese tiempo, pero que si uno guardaba el sábado, se dice en español, ¿no? Pero bueno, el sabbat, las fiestas, los diezmos y la ley de alimentación, no, si es que yo brillo más que Moisés cuando salía de hablar con Dios, ¿no? Es que yo ya estoy, cuando pasan por mí para llevarme ya de una vez, como a Enoc y a Elías, ¿no? Se sentía uno muy santo por eso, porque cumplía con esas formas.
¿no? Y cuando queríamos avanzar, y yo predicaba de eso, por eso me da vergüenza cuando me dicen, estoy viendo un sermón tuyo del 2002, me dijo Josué un día. Y le dije yo, dale fuego a eso, borralo, eliminalo. Me da pena, ¿no? Quieren ser santos, decía yo, ¿no? Oración y ayuno. Y ya. A eso le suman esto, el sabbat, fiestas, diezmos, ley de alimentación, oración y ayuno. Y ¿no? Tienen todo lo que se necesita. Y no. No basta. Todas estas formas Dios las ha establecido. Pero no bastan. Tienen un propósito, nos enseñan, ¿no? Es como cuando alguien va a sacar su licencia de piloto, aviador, ¿no? No le dicen, vaya, agarre ese avión y váyase para arriba, ¿no? Empiece a volar, ¿no? Y después aterriza, a ver si no se mata, entonces seguimos mañana con la siguiente clase. No, lo ponen en un simulador. Es como un juego de video. Y va ahí en los simuladores, gana cientos de horas, hasta que es capaz de empezar a manejar un avión de verdad. Las formas nos enseñan cosas más profundas, más avanzadas. Las formas nos muestran la esencia de las cosas. Forma y esencia. Las formas en sí no son un fin, son un medio. Son un medio. Nos ayudan, por ejemplo, con la ley de alimentación. Dios dice que la razón es que porque ellos tienen que hacer la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, ¿ya? Que ellos como pueblo de Dios iban a ser santos y todos los demás pueblos eran inmundos, eran profanos. Y es lo que les está mostrando, ¿no? Evitar todo lo que no es sagrado, separar lo que es santo de lo que no lo es. Esas formas nos dan estructura, ¿no? Un contexto. ¿Por qué no nos reunimos en Navidad y Año Nuevo en vez de tabernáculos? Sí, es más fácil, pero es el contexto que Dios nos da, ¿no? No somos nosotros los que decidimos el contexto. De hecho, porque tenemos el contexto de Dios, nos separamos de todo lo que no es de Dios. También aprendemos aquí a separar lo santo de lo profano, ¿no? Su contexto. La intención de Dios es mostrarnos formas para darnos un contexto, para que seamos capaces de aprender más allá de las formas, ¿no? Más allá de las formas. Pero nuestra relación con Dios no puede detenerse ahí. Si nuestra relación con Dios se detiene en ese nivel, estamos muy incompletos. Y aquí es donde vienen los problemas. Porque creemos, o podemos llegar a creer, y yo conocí gente que llegó a creer eso, y yo mismo creí muchas de estas cosas, que estaba completo con esto, con estas formas. Y uno puede ser maestro de las formas y aprendiz de la esencia. Uno es experto en guardar el sabbat, los días, ¿no? Las fiestas, la ley de alimentación, pero la esencia de las cosas, de lo que hablaba Jesús, la justicia, la misericordia y la fe, el amor, se nos escapa. Somos enanos en eso. Somos debiluchos en eso. Muchas veces podemos sentirnos que estamos bien porque tenemos las formas correctas, porque cumplimos, somos estrictos, pero la forma en sí no basta. Nuestra devoción a Dios debe incluir la esencia, como les he estado diciendo, y la forma siempre apunta a la esencia, ¿no? Como todo el Antiguo Testamento, todas esas formas en el Antiguo Testamento, ¿no? El Cordero Pascual, Jesús, los dos machos cabríos, uno representa a Jesús, el otro a Azazel, el maná, Cristo, la roca, Cristo. Hay muchos símbolos que son los tipos y antitipos en la Biblia, pero son formas que nos muestran algo mucho más allá, mucho más allá. Es difícil
¿Cómo es eso?, pregunta uno, ¿no? Vamos despacio, vamos un poquito a poco. Volvamos al Sabbat. ¿Por qué digo Sabbat? Porque sábado no es el día de reposo. En todos los demás idiomas se llama Sabbat. En francés, en inglés. El español es una lengua católica. Entonces quedó como sábado. Y los que guardaron el Sabbat se refirieron como sábado y se hizo popular sábado. Pero el sábado es del viernes a medianoche al sábado a medianoche. Y el Sabbat es de tarde a tarde, de viernes a sábado, de tarde a tarde. No es exactamente la misma cosa. Pero no es tan trascendental decir sábado o Sabbat, ¿no? Yo digo Sabbat. El Sabbat en sí mismo no es el fin de todo. No es el fin, ¿no? Sino un recordatorio de varias cosas. Ya lo sabemos, nos hace recordar la creación. Dios como creador. En un día como hoy, descansó. No descansa todos los días de reposo, pero creó el día de reposo descansando en un día como hoy. Nos recuerda la necesidad de salir de este mundo en que vivimos y vivir en comunión con nuestro Creador. ¿Cuánta gente está guardando este día de reposo? Muy poca. La iglesia. Y luego algunos grupos sabatarios. Los grupos sabatarios, que somos la inmensa minoría del cristianismo. Y después nadie. Nadie. Si ustedes ven, el Ministerio de Turismo tiene un montón de buses alegres para andar por todos lados, porque es día de pasear. Y del súper y de hacer las cosas de la casa. Y para nosotros no, nos recuerda el descanso que Dios quiere dar a toda la humanidad, nos apunta al reino de Dios, ¿no? Es una representación del reino de Dios, cada sábado, cada Sabbat que nos reunimos. Por eso Jesús, con el Sabbat, dice algo. El día de reposo no fue hecho, no fue hecho el ser humano por causa del día de reposo, sino que el día de reposo por causa de los humanos. Por eso es abrumador cuando añadimos formas. El Sabbat tiene sus formas, se reposa. Es decir, tampoco se trabaja, se reposa de todas las obras que hacemos como laborales, ¿no? Hay una santa convocación. ¿Qué más? No trabaja nadie en nuestras casas, nos dedicamos al reposo y a estar cercanos con Dios. Pero no hay más formas. El judaísmo le añadió muchísimas formas. Alguien me preguntaba que si es malo recibir el Sabbat encendiendo 2 velitas y haciendo una oración y después cantando un himno. Y yo dije, no es malo, pero no es mandamiento. Hay de exigírselo a la gente como forma. Hay muchos añadidos. Escuché de alguien que aconsejaba que para empezar, antes de que empiece el día de reposo, ya tienen que estar afeitados y bañados y reciban el día de reposo con manga larga y corbata en el caso de los hombres, y las mujeres con ropa formal. Pero eso no es parte de las formas de la Biblia. Añadimos formas. Es como hay grupos de sabatarios que no caminan en sábado, no toman taxi en sábado, no compran comida en sábado, ¿no? A la manera judía. Si ustedes revisan el Talmud de la Mishnah, está lleno de fórmulas y de normas, de exigencias para el día de reposo, que no son parte de la Biblia. Y es lo que Jesús criticaba de los líderes religiosos de Israel en ese tiempo. Hacen del día de reposo una carga en vez de una delicia, añadiendo formas que no son las que Él estableció. Y ahí viene otro problema, la apariencia. Ahí es cuando adquirimos una apariencia de piedad, de santidad, de excelencia, construida de acuerdo a nuestras ideas, y que no son parte de la enseñanza bíblica. Los días anuales nos recuerdan muchas cosas, ¿no? Y tomamos pan y vino,
Y en algún tiempo acusaron a la iglesia de canibalismo por eso. Me decían, comen carne y beben sangre. El plan de Dios los conocemos a través de esas 7 fiestas, como ya lo mencioné. Esas formas nos ayudan a comprender realmente. Yo me sorprendí estudiando, investigando. Llegué a una página de otra iglesia sabataria. Y ellos decían que los 2 testigos vienen después del milenio. Y digo, caramba, ¿cómo llegan a esas conclusiones? Porque no entienden el plan de salvación de Dios. No entienden los tiempos. Y son sabatarios, ¿no? Y ahí llegué yo de niño y en la adolescencia. No fui buena gente ahí, pero ahí aprendí yo las cosas. Pero no tienen comprensión del plan de Dios. ¿Por qué? Porque se niegan a guardar las fiestas, las detestan. Les llaman los sábados rituales. Y han perdido el conocimiento de las cosas. Son medios para comprender las cosas más profundas de Dios reveladas a nosotros. Las formas de Dios. Si no es una forma de Dios que está en la Biblia, ¿por qué la hacemos parte de nuestras vidas como iglesia de Dios? Adoptamos cosas que no son, que son de hechura humana, ¿sí? Y que pueden ser peligrosas, porque nos llevan a la apariencia de que somos santos, porque hacemos esas cosas extra. Les informo que para los fariseos, los escribas y los saduceos, Jesús no era santo. Jesús era un perverso, era un malvado, y era un corruptor, porque no hacía todas las cosas que ellos enseñaban que se debía hacer. Y Jesús no las hacía, no las aceptó, porque no eran parte del caminar con Dios. Tenemos que llegar a ser como Dios, en su carácter, o sea, en su forma de ser, de pensar, ¿no? Cómo Él reacciona frente a las cosas, en su santidad. Esa es la esencia máxima. La esencia de todo es ser como Dios. Y de eso está lleno el Nuevo Testamento, de indicaciones al respecto. La esencia de todo lo que debemos ser es ser como Jesús. Como dice, la estatura plena de Cristo. La estatura plena de Cristo. No estamos jugando a la religión. ¿Cómo se construyen las religiones, ¿no? O los credos? Añadiendo a lo que Dios dice, o quitando a lo que Dios dice y poniendo otra cosa perversa. Pero es peligroso. Nosotros como iglesia de Dios debemos tener cuidado en nuestras vidas de dedicarnos con pureza a adquirir lo que es de Dios. Y mientras más lo hacemos, más podemos ver qué es correcto, qué no es correcto, qué es santo, qué no es santo, qué es esencia y qué es apariencia. Cuáles son las formas de Dios y cuáles son las formas que muchas personas van añadiendo, ¿no? Alguien dijo que se añaden formas a la palabra de Dios de acuerdo a la ignorancia del que las va añadiendo. Entonces, a mí me parece que es bueno esto y lo voy a exigir y lo vamos a hacer así, ahora ya lo hacemos, ¿no? Hace años escuché el cuento un cuento, ¿no? Que se los voy a contar. Está un pastor predicando, ¿no? Y estaba un gato ahí, ¡miau, miau, miau! Y no dejaba dar el sermón. Y entonces dijo el pastor, amarren ese gato, amárrenlo. Y alguien fue y lo amarró y lo tenían allá, ya seguía maullando, pero lejos, ¿no? Y cada sábado, digamos que sábado, ¿no? Agarraban al gato y lo iban a amarrar, ¿no? Así por años. Se murió el gato y consiguieron un gato nuevo para seguirlo amarrando. Se murió el pastor y el pastor nuevo dijo, sigamos con el gato amarrado. Y así después de siglos hay una teología de por qué tener un gato amarrado nos ayuda en el camino de la santidad. Esos son el tipo de formas que nos estorban delante de Dios y que no debemos permitir en nuestras vidas. No que esté mal que, por ejemplo, muchas personas oran cuando empieza el sábado.
o buscan un estudio de Biblia. No tiene nada de malo. Pero exigirlo como mandamiento, eso sí es malo. Es como el gato amarrado. No tiene nada de malo cenar. Nosotros en casa cenamos especial los viernes en la noche. Pupusas. Todavía estamos quitándonos la gana de pupusas de 17 años allá en Belice. Hacen unas pupusas que dan ganas de ser vegetarianos. Entonces, aquí nos estamos todavía con la ansia de comer pupusas. Comemos pupusas. No tiene nada de malo. Pero no le exigimos a nadie. Tienen que hacer una cena especial, si no, no están guardando como se debe el día de reposo. No jugamos el juego de la religión. No creamos religiones. No añadimos a lo que Dios dice. Lo que hacemos, nuestras vidas, no son un montón de cosas religiosas. Son el camino de Dios, limpio, puro, sencillo. Jesús siempre fue sencillo, pero sus enseñanzas eran muy profundas. Los fariseos siempre fueron complicados, pero sus enseñanzas eran muy superficiales. Por ejemplo, ahora, en estos días, para ser rabino, que son de los fariseos vienen los rabinos. Para ser rabino hay que tener un doctorado en teología. Hay que hablar varios idiomas. Hay que ser eminente en alguna área de la ley de Dios. Entonces ya pueden ser rabinos. Y cuando hablan o cuando escriben son tan complejos, tan complicados, tan aburridos. Si quieren dormir, pongan una cosa de esas y 2 minutos están dormidos. Totalmente lo opuesto de Jesús. Uno no lo nota, pero en el griego Jesús es chistoso. Cuenta chistes y pone historias y les cuenta cuentos y todos. Por eso los niños lo buscaban y querían estar adelante, porque atrás no dejan oír. Jesús era divertido, chistoso, ameno y contaba historias y la gente entendía. Todo lo que nos desvía de la verdad es satánico, aunque haya entrado en la iglesia de Dios. Y ahí me meto a terrenos bien delicados. Pero ya pasó varias veces que cosas satánicas entraron, suavecito, poquito a poco, se instalaron y corrompieron a mucha gente en la iglesia de Dios. Entonces hay que tener cuidado, porque lo que viene es bien intenso en ese sentido. Es bien intenso en ese sentido. Antes estábamos hablando de la Odisea, de la iglesia de la Odisea, y cuando uno recuerda a esa gente, es que no parecen iglesia de Dios. Hacen todo lo que no debe hacer la iglesia de Dios. Pero ¿saben qué tenían? Intactas las formas. Intactas las formas. Eran cumplidores de las formas. Pero Dios no les dice ni un elogio, ni qué bonitos ojos tienes. No les dice nada bonito, nada bueno. Todo se están pudriendo espiritualmente, aunque tengan las formas. Y todavía los llama iglesia de Dios. Y podemos ser rescatados si estamos tan mal. Pero debemos limpiarnos de todo lo que no sea de Dios. Es fácil desviarse de la verdad, es fácil caer en un engaño satánico. Es fácil si el diablo engañó a 1 de cada 3 ángeles. Si es listo. Es más listo que vendedor de carros usados. El diablo es listo para engañar. Y nos engaña. Si lo dejamos. Pero si tenemos la mente de Cristo, no pasa. Sabemos sus trucos, no nos engaña. Si nos centramos solo en la forma, sin prestar atención a la esencia, ya somos víctimas del diablo. Ya somos víctimas de Satanás. Y nos puede suceder. El que piense estar firme, mire bien, no caiga. No hay nadie tan fuerte que no se pueda caer si se descuida. Porque necesitamos trabajar intensamente en adquirir la mente de Dios. En 2031
La iglesia cumple 2000 años. Y en esos 2000 añitos, que son como 2 días para Dios, ha habido mucha corrupción en la iglesia. Mucha. Ustedes leen historia de la iglesia y se han corrompido las iglesias. No nos pasó solo a nosotros. En cada siglo ha sucedido. Terrible. Terrible. Caemos presas del engaño. Y es que el problema es que es más fácil medir las formas que la esencia. Es más fácil ver las formas, porque las formas están fuera. Es lo que hacemos físicamente. Y la esencia de las cosas está en nuestras mentes, adentro. No es fácil verlo. No es fácil trabajarlo. Yo voy a dejar de trabajar el sábado y guardo todas las fiestas y diezmo y no como animales inmundos. Todo eso es en 6 meses aprende uno eso en la iglesia. Y 40 años después, si todavía seguimos al nivel de los 6 meses, estamos mal. Alguien se jactaba es una historia, alguien se jactaba de que tenía 40 años en el camino de Dios. Y otro respondió, no, tienes el mismo primer año 40 veces. ¿No? A veces estamos como los hámsters o las ardillas. Estamos de correr en la ruedita esa. ¿No? Y les sirve para quitarse el estrés, pero no avanzan. No avanzan. Podemos parecer hijos de Dios sin serlo. Es peligroso, hay que tener cuidado. Podemos fingir, ahí es donde la apariencia de las cosas invade. Podemos fingir, adoptar formas de comportarnos que nos dan apariencia de santidad. Podemos incluso llegar a creer nuestro fingimiento. Estamos bien. Ya nos engañamos a nosotros mismos. Podemos llegar a sentirnos seguros de que estamos haciendo todo lo que debemos hacer y fallar miserablemente con Dios. Porque no nos enfocamos en la esencia de las cosas. Y ese es caminito al fracaso. La manera de adorar a Dios, la manera de Dios, en las formas y en la esencia. La palabra que traducimos como adorar, aparece como 60 veces en el Nuevo Testamento, esa palabra que se traduce adorar, y es, proskuneo. No suena nada, proskuneo, pero significa adorar, el griego. El diccionario de palabras del Nuevo Testamento la define como hacer reverencia, ¿así? ¿No? De pros, hacia, y cuneo, besar. Es decir, era postrarse y besar los pies. Eso es adorar. Postrarse y besar los pies. Se usa, dice, en un acto de homenaje o de reverencia. ¿No? El léxico griego de Thayer dice, era como caer de rodillas y tocar el suelo con la frente y entonces besar al que se estaba adorando. Como profunda reverencia. ¿No? De ahí que en el Nuevo Testamento, cuando se arrodilla a alguien, se rinde homenaje o se hace reverencia, ya sea para expresar respeto o hacer súplica, dice. Luego el nuevo diccionario de la Biblia dice que el concepto esencial en la escritura con proskuneo es servicio. Y dice el griego, latreia, significaba originalmente el trabajo de esclavos o siervos contratados. ¿No? Es adorar y servir. Por eso Jesús corrige a Satanás. Y es bien intenso esto. En esta corrección que Jesús hace en Mateo 4:10, corrige a Satanás usando las 2 palabras, proskuneo y latreia. Satanás pretendía que Jesús hiciera proskuneo y latreia con él. Satanás si no se midió con Jesús, menos con nosotros. ¿No? Y en Mateo 4:10 es la respuesta de Jesús a la tentación de Satanás. Y dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás, o proscuneo, y a Él solo servirás, latreia. A nadie más. A nadie más. Así que básicamente la adoración es profundo respeto, reverencia, obediencia y servicio a Dios. Servicio a Dios. El hermanito de Jesús, en un versículo que conocemos mucho, en Santiago 1:27, habla de la religión, ¿no?, pura y sin mancha. Religión es religio en latín, que es el conjunto de prácticas para adorar. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, dice Santiago: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es decir, pensar en los demás, no solo en mí mismo, en los que están desfavorecidos, huérfanos, viudas, y no mancharse con la maldad de este mundo. No mancharse con la maldad de este mundo. Eso es adorar en el Espíritu. Ahí hay esencia pura. Adorar en el Espíritu. Eso transforma la vida. Y nuestras acciones, nuestros pensamientos. ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia? Algunas indicaciones bíblicas sobre cómo debe ser la iglesia. Dice que debe ser llena de edificación. Y es un término de construcción. O sea que debe ir construyéndose. Más y más. En 1 Corintios 14:5 dice Pablo que todo se hace para que la iglesia reciba edificación. Nos servimos unos a otros, hacemos acciones positivas unos con otros, nos corregimos unos a otros, nos amamos unos a otros, para que la iglesia reciba edificación, porque la iglesia debe estar llena de edificación. Una iglesia que no se está construyendo, que no se sigue construyendo, se está destruyendo. Ha perdido su razón de ser. Una iglesia que no educa con pureza, sin mancha, la verdad, está dejando entrar a Satanás. Y de las 7 iglesias hay 5 que estaban haciendo eso, en mayor o menor medida. La iglesia también debe ser unificada, no estar dividida. ¿Cómo nos hace falta eso en estos días? ¿Cómo nos hace falta eso en estos días? Unos a otros en la iglesia de Dios, en diferentes grupos. Muchas veces no hay, no digamos amor, no nos soportamos. Es feo. Es feo. 1 Corintios 1:10. Otra vez Pablo. Los animo, los motivo, o sea, los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo, que ya no haya pleitos entre ustedes, que no haya divisiones, que no haya disensiones, dice, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. ¿Cómo se logra eso? La esencia de las cosas. Si adquirimos la mente de Jesús, va a haber unidad. Va a haber unidad. Donde la mente de Jesús no está presente, no está siendo enseñada, hay desunión, hay división, hay desagrado por el otro que también es de la iglesia de Dios. Eso no es correcto, no es sano. Y no es lo que debe existir en la iglesia. Estoy hablando de la esencia de las cosas. Debe estar organizada, ordenada. No debe ser una casa de confusión. Otra vez 1 Corintios, ahora capítulo 14. Versículo 33. Porque Dios, nuestro Dios, no es el autor de la confusión, sino de la paz. El diablo es el autor de confusión y de engaño y de destrucción. Pero Dios es Dios de paz, como deben ser todas las iglesias de los santos. Las iglesias de Dios deben cultivar la paz. Deben ser
ordenadas también, organizadas, estar bien estructuradas. No puede haber confusión. No puede haber, como en algunas de las iglesias del Apocalipsis, ¿no? Siguiendo aquí, siguiendo allá, haciendo cualquier cosa. Ese desorden dentro de la iglesia no puede ser. No puede ser. O como él a los corintios, ¿no?, les ha corregido, ¿no? Unos dicen yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, ¿no? Y les dicen términos modernos, ¿es que acaso nosotros tenemos club de fans? ¿No? Si estamos adquiriendo la mente de Dios, ¿por qué esta confusión, este desorden en la iglesia? No debe ser. Así que vamos aprendiendo. Debe ser servicial, no egoísta. Primera de Corintios 10, versículo 24. Este es un principio que Dios espera de nosotros. Ahí dice, nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. ¿Qué pasa si yo busco mi propio bien? Yo solito me estoy haciendo mi propio bien. Pero si yo busco el bien de los demás, yo busco el bien de cada uno de nosotros, y todos los demás hacen lo mismo. Hay muchas más personas preocupadas por mi bien, que si solo lo hago yo. Y cuando yo salgo de mi mente humana, egoísta, esto es mío y nadie me lo toca, ¿no?, y aprendo a amar al prójimo, adquiero mucho más de la mente de Dios. La esencia de las cosas. La esencia de las cosas. Hebreos 12 habla de que debemos ser reverentes. ¿No? Reverentes. Es parte del proscuneo, de postrarse y besar, de adorar a Dios. Hebreos 12:28 dice, sirvamos a Dios, agradándole, con temor y respeto, reverencia. No es famoso ahora, no está bien visto, temor, en educación y en psicología, el temor está mal visto, tiene una palabra mala. Sin embargo, en parte tiene razón. Nuestra base en la relación con Dios no es el temor, es el amor. Es el amor a Dios. Con temor y reverencia servimos, porque Dios sigue siendo Dios creador. Y al final, los que no cumplan con su voluntad van a ser lanzados al lago de fuego. Eso por una parte. Es el día en que se acaba el juicio. Pero por otra es tener distancia con lo que es este mundo, ¿no? Tomamos distancia, hay un temor reverente por Dios y nos apartamos de lo demás, ¿no? No nos contaminamos, porque es bien difícil adquirir buenos hábitos en entornos equivocados. No salen muchos santos de los bares, de las discotecas, de los lugares de vida nocturna, ¿no?, de los partidos políticos. Yo conocí muchos políticos, hasta ahorita no he visto uno que tenga una mentalidad que apunte a algo más que favorecerse a ellos mismos, porque eso es ser político en este mundo. Si alguien se mete a la política no es para servir a los demás, es para servirse de los demás. Y el poderoso abusa del que no lo es, y el grande abusa del pequeño. Ese es el mundo en que vivimos. Nosotros, por temor reverente con Dios, nos alejamos de todo eso. Pero nuestra relación con Dios no es de miedo. Israel tenía miedo a Dios. Dice, ay no, Moisés, habla tú, nosotros no va a hacer que nos muramos. No se querían acercar a Dios. Y nosotros también no nos queremos acercar a Dios si lo tenemos dentro. Está dentro de nosotros. Por lo tanto, seamos reverentes en ese sentido. El Salmo 100. El Salmo 100 es un canto. Es un canto a Dios. Y habla de que debemos estar llenos de alegría. Llenos de alegría. Esa es una manifestación del Espíritu Santo. Si las personas en la iglesia están tristes, deprimidas,
enojadas, frustradas. ¿A dónde han dejado el Espíritu de Dios? Está adormecido, está débil, ¿no? Pero si nos vamos reavivando en Dios, nos llenamos de alegría, nos llenamos de paz. Este país es muy bueno para desarrollar paz y paciencia. Uno nomás tiene que manejar, que ponerse a manejar. Y hay que desarrollar paz y paciencia. Y alegría, hay que hacer un esfuercito extra para ir contento en medio del tráfico y de los saludos a toda la familia y de los abusos y de todo eso. Y uno va feliz. ¿Qué hay encima de todo eso? El amor de Dios en nuestras mentes. La esencia de las cosas. Sirvan al Señor con alegría, dice Salmo 100, versículo 2. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Con regocijo. Es que, en realidad, si pudiéramos ver a Dios, voy a ir ante la presencia de Dios, decimos. Si Dios lo llevamos dentro, está en nosotros, ¿no? Pero si estuviera Dios en un lugar específico y dijera, vengan a verme, y aquí me van a ver, nos tomamos un cafecito con pan, y uno va con alegría, con regocijo. Voy a ver a Dios. Voy a ver a Dios. Adorar es forma y esencia. La apariencia es basura. Saquemos toda la apariencia de las cosas, de nuestras vidas. Adorar es con las formas de Dios que nos muestran la esencia de las cosas. Es mostrar el amor de Dios en nuestra vida. En lo que hacemos, mostramos el amor de Dios. O mostramos los cachitos. Mostramos el bien. O mostramos nuestra naturaleza humana todavía fuerte, ¿no? Mostramos la paciencia de Dios. Y la paz interior. Y esa alegría. A mí me sorprendió que a veces me decían en Belice, ¿y cómo haces para estar siempre contento? Y no me había dado cuenta. A estar siempre contento. Y decía, pues no sé. Es que no tenés problemas en tu vida, me decían. Nosotros que tenemos tantos problemas no podemos estar así de felices. Yo decía, pues es cuestión de Dios en nosotros. A Dios sea la gloria por eso, porque nosotros estuviéramos igualitos de decepcionados de la vida. Porque vivir sin Dios ya se nos olvidó, pero es feo. Es feo, estamos tan acostumbrados a vivir con Dios que ya se nos olvidó cómo es vivir sin Dios. Es feo. Yo me salí de la iglesia como 4 años. Me acuerdo cómo es. No me dan ganas de volverlo a hacer. Fue en el 95 cuando las cosas se pusieron espantosas. Mostrar el amor, la paciencia de Dios. Mostrar la entrega que Dios tiene por todos nosotros. Mostrarla con los demás. Con los demás. Es pensar como Jesús. Y no es imposible, no es que al Dios en el Antiguo Testamento, al YHWH, que era Jesús en casi la mayoría de los casos, se le llama el Altísimo. El Altísimo, ¿no? Y en nosotros nos dice el Nuevo Testamento que vamos a ser de la estatura plena de Cristo, altísimos, ¿no? Cuando entré a la universidad, yo jugaba basquetbol y dije, voy a entrar al equipo de basquetbol. Y yo parecía pulga a la par de los jugadores. Había uno que medía 2'6", ni saltaba para clavar la bola. Y yo saltaba y no alcanzaba la mano de él. Así, altísimo. ¿No? Lo que pasa es que nos pensamos como chiquititos y entonces nos limitamos el crecimiento. Dios quiere que seamos altísimos. Y nos da vitaminas, minerales y buena comida y descanso y nutrición espiritual para que seamos altísimos. Es una realidad que debemos alcanzar, que debemos seguir trabajando por ella. Pensamos como Jesús, cada vez más. Nos falla, porque todavía no somos tan altos, ¿no? Actuamos como Jesús, cada vez más. Por eso cuando alguien me dice, ¿qué parte de la Biblia puedo leer para aprender?
y alguien decía ahí, la ley de Dios, ahí vas a aprender. No, los evangelios. Los evangelios. Aprendan primero cómo era Jesús, para aprender a ser Jesús. Los evangelios primero. Reaccionar como Jesús. Ya se me había olvidado aquí cómo suenan el claxon. Y decir, ¡ey! Ya me acordé. Yo contento que me estaban saludando porque ya no me acordaba eso de que le saludan a uno a la parentela con el claxon del carro, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? ¿No? Yo he visto gente que está armada y saca la pistola porque le están insultando a su mamá, ¿no? Gente que se ha matado por eso, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Como Jesús. ¿Sacaría la 45 Jesús? ¿No? Somos Jesús. Somos Jesús. Es como si estuviéramos en una obra de teatro, ¿no? A mí no me gustaban las obras de teatro porque me daba vergüenza actuar. Todavía me da vergüenza. Yo prefería ser el arbolito, así que soy el arbolito en la obra, ¿no? Pero es como una obra de teatro en la que el director, que es el Padre, nos dice, usted va a actuar como Jesús. Usted va a ser Jesús en esta obra. Y la obra es nuestra vida. Usted va a ser Jesús. Aquí está. Aquí está el texto, todo lo que va a hacer para ser Jesús. Y usted es Jesús. Y en nuestra vida, en nuestra obra de teatro, somos Jesús. Somos Jesús. Esa es la esencia de las cosas. Yo tengo la impresión, me da tristeza, de que las congregaciones de la Iglesia de Dios en muchas partes están más enfocadas en las formas añadidas o en las formas en sí, sin llegar a la esencia de las cosas. Y no nos vamos a transformar si no tomamos el compromiso de ser Jesús en nuestra obra de teatro, en nuestras vidas. Vamos a hacer el arbolito en el cuento, ¿no? Y se va a acabar la obra de teatro y fracasamos. Cuando solo necesitamos cada día hacer nuestro esfuerzo, aunque actuemos feo, pero estamos actuando como Jesús, ¿no? Aunque está sobreactuando, no lo hizo bien, repita. Bueno, pues repetimos y vamos aprendiendo a actuar como Jesús. Y esa es la esencia de las cosas. Esta forma de pensar y de comportarse es común en la humanidad, esto de las formas y la apariencia. Así eran los fariseos. Era común en los días de Jesús. Todos los líderes religiosos eran así. Y así enseñaban a Israel. Por eso la gente de Israel era tan ignorante, a pesar de tener la ley de Dios con ellos. Y Jesús atacó eso. Y lo atacó con una dureza poco común en él. Cuando yo no leo griego, pero ahí miro de los que comentan en griego y dice, Jesús era muy dulce para hablar, muy suave, muy tierno. Era sabroso oírlo hablar porque los líderes hablaban duro y trataban duro a la gente y la despreciaban y la maltrataban, pero Jesús era todo lo contrario y hablaba con una sabiduría que los asombraba. Pero cuando criticó a los fariseos por su hipocresía, no fue así. Eso está en Mateo 23, casi al final de su ministerio. De hecho, de ahí se fue enojado. Y los discípulos le dijeron, mira qué bonito este templo, como está de lindo, tal vez para que le pasara lo enojado. Y él les dice, no va a quedar piedra sobre piedra de esto. Esto pasa justo antes. Versículo 25. Dice, ay de ustedes, como los ayes del Apocalipsis. Escribas y fariseos hipócritas. Es decir, líderes religiosos hipócritas. Porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno, o sea, de pecados. De pecados. Fariseo ciego, dice. Habían dado tanto poder a la forma sin trabajar con la esencia y se habían hecho maestros de la apariencia. De la apariencia.
Fariseo ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso para que esté limpio. Y entonces también el exterior se va a hacer limpio. Cuando nos limpiamos por dentro, fuera de nosotros también estamos limpios. Si el vaso somos nosotros. Si limpiamos nuestra mente, todo lo demás está limpio. Claro, un vaso físico uno lo puede tener todo sucio de afuera y limpio de adentro. Pero nosotros como vasos, si nos limpiamos por dentro, somos limpios por fuera. Se ve a Jesús. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera. Ay, qué lindo, blanco y con florcitas y adornado. Más se acaba de pasar el Día de los Muertos. Hasta mariachi está ahí tocando. Pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda podredumbre. Así eran ellos, porque la apariencia de las cosas nos convierte en hijos de Satanás. Así también ustedes, a la verdad, por fuera se muestran justos a las demás personas, pero por dentro están llenos de hipocresía y de pecado. Y la metáfora es clara. Para ellos era más importante parecer justo que serlo. De hecho, fariseo quiere decir puro. No puro de eso de fumar, no, puro, de pureza. Yo estoy puro, no tengo pecado. No me toquen, me contaminan. Confundían la apariencia con la esencia. Pensaban que por cumplir con las formas y añadirle un montón de formas de sus invenciones, eran excelentes en la esencia. Terminaron siendo solo apariencia, sin santidad. Eran gente mala. Bueno, mataron a Jesús. Sabiendo que era el Hijo de Dios, lo mataron. Ni siquiera eran capaces de cumplir con las normas como Dios decía. No guardaban el Sabbat correctamente, por ejemplo. Se los corrige Jesús en varias cosas, en varias formas. Es importante que entendamos esto, la diferencia entre forma, apariencia y esencia, porque nos da claridad, ¿no?, de qué hacer y qué no hacer y cómo mejorar en nuestras vidas. No vamos a ignorar los mandamientos de Dios, que son formas, ¿no? Los guardamos como Dios espera que lo hagamos. Es parte de nuestras vidas. Pero, si no hacemos más que eso, estamos desperdiciando nuestro llamamiento. No estamos tocando la esencia. Por eso Jesús le decía a los discípulos, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Porque los escribas y fariseos, con todo y todo, no van a entrar en el reino de los cielos como escribas y fariseos. Ni nosotros, si hacemos como los escribas y los fariseos. ¿Y cómo llegamos a ser más justos que los escribas y los fariseos? Yendo hacia la esencia de las cosas. Jesús no vino a contar cuentos y contar chistes y sanar gente solamente. Vino a dar ejemplo de cómo vivir, de cómo ser. Sean como yo. ¿No? Seamos personas que entiendan la mente de Dios, las formas de Dios y lo que no es de Dios. Y lo que no es de Dios. A la manera de Dios. Porque, como dije al inicio, somos iglesia de Dios. Somos cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es Cristo. El cuerpo de Cristo es Cristo. Y nosotros no somos una prótesis. No somos una parte metálica añadida al cuerpo de Cristo. Somos parte integral de Cristo. Somos parte de Cristo. Por eso transformamos, por eso podemos transformar nuestras vidas de lo que somos en lo que Dios es. Dios nos facilita el camino, pero hay que caminarlo. Muchas veces oigo yo que es que este camino es bien difícil. Y no nos fijamos que los zapatos los tenemos llenos de clavos para adentro. Y entonces sí es difícil. Porque nos complicamos las cosas que Dios nos enseña. Liberémonos de esos zapatos llenos de clavos, ¿no? Y de esa roca de 200 kilos en la espalda, para que podamos caminar. No es fácil el caminar.
Cuando uno empieza a caminar, a mí me gusta caminar, ya empieza a caminar 1 kilómetro, 2, ¡ay, qué bonito! Después de 15 kilómetros, cuando ya los pies le hacen así a uno, ya voy a descansar para seguir caminando. Dios nos proporciona formas para que las sigamos y para que alcancemos la esencia de todas las cosas. Ser como Él, ser Él. Él. Somos Jesús, altísimos. Somos como Él es. Todavía no perfectos, todavía no completos. Estamos en formación. Y ese es nuestro cometido ahora, como dije al inicio. Tenemos un trabajo por hacer. Y hay que hacerlo, porque todavía no hemos llegado a la meta. Y el que todavía no ha llegado a la meta, sigue corriendo, sigue caminando, hasta que llega la esencia de las cosas, lo importante en nuestras vidas.